Vinícius Minato, Josué Laurindo, Jessica Utumi. Español Pre-Intermedio 1. Lectura de fragmentos del cuento Tramontana. Lo vi una sola vez embolseado, el cabaret de moda en Barcelona, pocas horas antes de su mala muerte. Estaba acosada por una pandilla de jóvenes suecos que trataban de llevárselo a las 2 de la madrugada para terminar la fiesta de Cadaqués. Eran 11 y costaba trabajo distinguirlos, porque los hombres y las mujeres parecían iguales, bellos, de caderas estrechas y largas, cabelleras doradas. Él no debía ser mayor de 20 años. Tenía la cabeza cubierta de rizos empavonados, el cutis cetrino y terso de los caribes acostumbrados por sus mamas a caminar por la sombra, y una mirada árabe como para trastornar a las suecas y tal vez a varios de los suecos. Lo habían sentado en el mostrador como a un muñeco de ventríloco y le cantaban canciones de moda acompañándose con las palmas, para convencerlo de que se fuera con ellos. Él, aterrorizado, les explicaba sus motivos. Alguien intervino a gritos para exigir que lo dejaran en paz, y uno de los suecos se le enfrentó muerto de risa. «¡Es nuestro!», gritó. «No los encontramos en el cajón de la basura». yo lo entendía como nadie. Cadaqués era uno de los pueblos más belos de la Costa Brava y también el mejor conservado. Esto se debía en parte a que la carretera de acceso era una cornisa estrecha y retorcida, al borde de un abismo sin fondo, donde había que tener el arma muy bien puesta para conducir a más de 50 kilómetros por hora. Las casas de siempre eran blancas y bajas, con el estilo tradicional de las aldeas de pescadores del Mediterráneo. Las nuevas eran construidas por arquitectos de renombre, que habían respetado la armonía original. En verano, cuando el calor parecía venir de los desiertos africanos de la Sierra de frente, Cadaqués se convertía en una Babel infernal, con turistas de toda Europa que durante 3 meses les disputaban su paraíso a los nativos y a los forasteros que habían tenido la suerte de comprar una casa a buen precio cuando todavía era posible. Sin embargo, en primavera y otoño, que eran las épocas en que Cadaqués resultaba más deseable, nadie dejaba de pensar con temor en la tramontana, un viento de tierra inclemente y tenaz, que según piensan los nativos y algunos escritores excrementados, lleva consigo los gérmenes de la locura. Daba la impresión de que no tenía su año dividido en días y meses, sino en el número de veces que venía la tramontana. El año pasado, como 3 días después de la segunda tramontana, tuve una crisis de cólicos, me dijo alguna vez. Quizás eso explicaba su creencia de que después de cada tramontana uno quedaba varios años más viejo. Era tal su obsesión que nos infundió la ansiedad de conocerla como una visita mortal y apetecible. No hubo que esperar mucho. Apenas salió el portero, se escuchó un silbido que poco a poco se fue haciendo más agudo e intenso y se disolvió en un estruendo de temblor de tierra. Entonces empezó el viento. Primero en ráfagas espaciadas cada vez más frecuentes, hasta que una se quedó inmóvil, sin una pausa, sin un alivio, con una intensidad y una sevicia que tenía algo de sobrenatural.
Nuestro apartamento, al contrario de lo usual en el Caribe, estaba de frente a la montaña, debido quizás a ese raro gusto de los catalanes rancios que aman el mar pero sin vivirlo. De modo que el viento nos daba de frente y amenazaba con reventar las amarras de las ventanas. Lo que más me llamó la atención era que el tiempo seguía siendo una belleza irrepetible, con un sol de oro y el cielo impávido, tanto que decidí salir a la calle con los niños para ver el estado del mar. Ellos, al fin y al cabo, se habían criado entre los terremotos de México y los huracanes del Caribe, y un viento de más o de menos no les pareció nada para inquietar a nadie. Pasamos en puntillas y por el cubil del portero, y lo vimos estático frente a un plato de frijoles con chorizo, contemplando el viento por la ventana. No nos vio salir. Logramos caminar mientras nos mantuvimos al socaire de la casa, pero al salir a la esquina desamparada, tuvimos que abrazarnos a un poste para no ser arrastrados por la potencia del viento. Estuvimos así, admirando el mar inmóvil y diáfano en medio del cataclismo, hasta que el portero, ayudado por algunos vecinos, llegó a rescatarnos. Solo entonces nos convencimos de que lo único racional era permanecer encerrados en casa hasta que Dios quisiera, y nadie tenía entonces la menor idea de cuándo lo iba a querer. El miércoles, cuando no sucedió nada más que el viento, fue el día más largo de mi vida. Pero debió ser algo como la oscuridad del amanecer, porque después de la medianoche despertamos todos al mismo tiempo, abrumados por un silencio absoluto, que solo podía ser el de la muerte. No se movía una hoja de los árboles por el lado de la montaña, de modo que saímos a la calle cuando aún no había luz en el cuarto del portero, y gozamos del cielo de la madrugada con todas sus estrellas encendidas y del mar fosforescente. A pesar de que eran menos de las 5, muchos turistas gozaban del alivio en las piedras de la playa y empezaban a aparejar los veleros después de 3 días de penitencia. Por eso, en la madrugada triste del boceado, nadie entendía como yo el terror de alguien que se negara a volver a Cadaqués, porque estaba seguro de morir. Sin embargo, no hubo modo de disuadir a los suecos, que terminaron llevándose al chico por la fuerza con la pretensión europea de aplicarle una cura de burro a sus supercherías africanas. Nos metieron pataleando en una camioneta de borrachos en medio de los aplausos y las rechilas de la clientela dividida, y emprendieron a esa hora el largo viaje hacia Cadaqués. La mañana siguiente me despertó el teléfono. Había olvidado cerrar las cortinas al regreso de la fiesta y no tenía la menor idea de la hora, pero la alcoba estaba rebosada por el esplendor